Buenas noches, estimado docente. Mi nombre es Octavio Javier Castro González y me corresponde hoy eh, exponer acerca de la actividad 2.1 de prospectiva estratégica, la cual vamos a presentar la empresa Ecopetrol. Y Ecopetrol es una empresa que tiene en su posición como motor económico nacional el mantenimiento de la producción eficiente y rentable de hidrocarburos, pero acelera de forma inteligente la inversión y escalamiento de proyectos en energías limpias, hidrógeno y tecnologías de captura de carbono. Este escenario protege los ingresos fiscales y la caja de la empresa, responde a las exigencias regulatorias y ambientales y mejora la percepción pública y la licencia social para operar. Ecopetrol, entonces el estado del arte. El análisis de futuro de Ecopetrol busca construir un escenario apuesta que facilite su posicionamiento y desarrollo institucional hacia el 2035. El diagnóstico considera las tendencias mundiales, factores de cambio tecnológicos, económicos, socioculturales, medioambientales, legales y organizacionales. Prioriza variables estratégicas y propone escenarios con estrategias concretas para alcanzar sus objetivos. Bueno, entonces estas son más o menos también pasos para ese estado del arte. Entonces, para el 2025 planea invertir entre 24 y 28 billones de pesos destinados a recursos tanto a seguir produciendo petróleo como a proyectos de transición energética, como es posible para que lograr, bueno, para lograr aumentar sus reservas y mantener alta su producción, lo que genera caja suficiente. Sin embargo, Colombia, los trámites ambientales, la presión social y los cambios en políticas, como frenar el fracking, pueden demorar proyectos importantes. Los factores de cambio, entonces tenemos los tecnológicos, económicos, socioculturales, medioambientales, legales y regulatorios. Bueno, las competencias, entonces líneas de producción. Tenemos el petróleo crudo, gas natural, refinados, petroquímicos, transporte de hidrocarburos, transmisión electrónica. Pero entonces se está apuntando a que mañana haya un mayor peso de energías limpias, como la energía solar, la eólica, el hidrógeno verde, biocombustible, captura de carbono y servicios energéticos integrables. Entonces tenemos una capacidad de producción alta en crudo y gas, pero se tiene proyectado la producción diversificada con mayor aporte de renovables e hidrógeno, optimizando optimización digital en campos maduros y expansión en redes eléctricas. Entonces tenemos lo que se está haciendo hoy en cuanto a organización, tecnología y finanzas y a lo que se prospecta para un mañana. Bueno, eh, tenemos la identificación de alteraciones esperadas para el futuro, las tecnológicas, económicas, socioculturales, medioambientales, legales y organizacionales. Entonces, espera que Ecopetrol avance en energías limpias, digitalización y eficiencia, que mantenga ingresos sólidos y acceso a financiamiento verde. Podrían mejorar las relaciones comunitarias, aprovechar los mercados de carbono y contar con leyes que impulsen la transición, desarrollando nuevas capacidades internas para renovables y sostenibilidad. Entonces, nos preocupa que pueda ocurrir, preocupan retrasos en las tecnologías limpias, volatilidad del petróleo y menor inversión, también posibles conflictos sociales. Entonces, tenemos la matriz DOFA, oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Una de las oportunidades, por ejemplo, el crecimiento de mercado de gas natural y energías limpias, alianzas internacionales para proyectos offshore y renovables. Amenazas, la volatilidad de los precios internacionales, la presión regulatoria social por las emisiones y fortalezas, integración vertical
vertical y control de la infraestructura. Debilidades, la dependencia alta del petróleo crudo en ingresos, ya que pues desafortunadamente Colombia pues basa su economía en los commodities y el petróleo es uno de ellos. Descripción de los factores. Entonces tenemos factores de cambio, el estado actual, la relevancia y el futuro. Entonces, generación de caja de sostenibilidad. Entonces, el estado actual, alta por buenos precios y volúmenes de producción. Integración vertical fuerte. Relevancia, factor económico interno con alta gobernabilidad, identificando Endofa como una clave para financiar la transición. Y en el futuro, lo que se espera es mantener ingresos robustos mientras crecen negocios de energías limpias para reducir la dependencia del petróleo. Entonces, nos damos cuenta cómo tenemos que ir prospectando ese cambio del petróleo y cómo hacer esa transición energética sin que tengamos afectaciones en las finanzas de la empresa. Las variables estratégicas. Entonces contamos con 5 tipos de variables estratégicas. Las económicas, las sociales, culturales, ambientales y políticas. Tenemos una, como el precio en las económicas tenemos una como es el precio internacional del crudo del gas, la demanda global de energías limpias y la inversión extranjera directa al sector energético. Entonces, las sociales, por ejemplo, la percepción ciudadana frente a la industria petrolera, la generación de empleo. En culturales, valores y creencias sobre sostenibilidad y la aceptación de nuevas tecnologías. El orgullo nacional, pues, por la empresa que Ecopetrol es una de las, o yo creo que una de las más grandes empresas del país. Las ambientales, tenemos esa presión del cambio climático, las regulaciones internacionales en materia ambientales, la biodiversidad y áreas protegidas. Las políticas, muy importantísima porque esa es la que marca la pauta de cómo se van a desarrollar las operaciones de la empresa. Entonces, tenemos la política energética nacional, los tratados y acuerdos internacionales y la estabilidad institucional. Bueno, eh, tenemos el desarrollo de un modelo para priorizar esos factores de cambio y entonces en esta oportunidad tenemos eh, la, bueno, la metodología IGO, ¿sí? Entonces le vamos a dar a cada factor de cambio un rótulo, entonces lo vamos a identificar así. El F1 significa transición energética global y esto es para darle una importancia, una calificación en la importancia y en la gobernabilidad. Entonces tenemos regulaciones ambientales en Colombia, innovación en energías renovables, fluctuaciones del precio del petróleo, confianza de inversionistas, disponibilidad del talento especializado. Bueno, entonces, de acuerdo a esa matriz, entonces le damos esa calificación, y nos damos cuenta que tenemos en este plano cartesiano, nos da unas que son muy importantes, pero poco gobernables. Hay unas poco importantes y muy gobernables, poco importantes y poco gobernables, y poco importantes y muy gobernables. Por ejemplo, tenemos básicamente aquí la F1, que es la transmisión energética hacia energías limpias. Tiene una importancia de 6 en importancia, en el eje X. Y de gobernabilidad en el eje Y tenemos 3, lo que significa que la vemos en importantes pero poco gobernables. A ver, por ejemplo, el cumplimiento regulatorio ambiental nos da una calificación de 5 y de 5. Y en esta ocasión nos la ubica en poco importantes, pero son muy gobernables. Perdón, muy importantes y muy gobernables. La F3, innovación tecnológica en exploración y producción. Entonces, muy importante y muy gobernable. A ver,
esta volatilidad del petróleo. Entonces, es muy importante, pero si vemos, no podemos gobernar este factor. Entonces, por eso le damos una calificación de 2 y no lo envía a esta casilla donde está muy importante, pero poco gobernable. Continuamos. Entonces, en esta matriz, ¿qué sucede con esos factores que se nos convierten en retos, en inmediatos, en poco importantes y poco importante y menos urgentes? Pero tenemos que, por ejemplo, nuestro rótulo F1, la transición energética global, es es un reto totalmente porque bueno, la fluctuación del petróleo, del precio del petróleo también es un reto, pero los más importantes, las regulaciones ambientales en Colombia, la innovación en energías renovables, tecnología de captura de carbono, es inmediato, ya tenemos que pensar en eso. Poco importantes y muy gobernables, está la disponibilidad del talento especializado, condiciones sociales en zonas de operación y confianza de inversionistas. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra calificación. Entonces, a nuestro factor F1, F2, F3 y F4 es muy probable que suceda la ocurrencia de esa hipótesis. En el 70% probable está F5, F6, F7 y F9 y con duda está F8. En muy probable y muy poco probable no hay ninguna. Bueno, entonces aquí están nuestras variables estratégicas, que está la económica, social, cultural, el entorno y las políticas. Bueno, variables de alta importancia. Entonces la priorizamos. Creemos que la política energética nacional, le damos esas calificaciones. Para nosotros es la primera. Los tratados y acuerdos internacionales, la inversión extranjera directa en el sector energético, aceptación de nuevas tecnologías, la generación de empleo y por último tenemos las regulaciones ambientales. Bueno, dado, dado ya por último, eh, tenemos estos tres que son la política, la económica y las ambientales, que son las variables. Y tenemos esa sintaxis que dice que Ecopetrol integra las políticas nacionales e internacionales a la economía regional y las variables ambientales para generar competitividad, sostenibilidad, innovación y transición energética responsable. Profe, quedamos altamente agradecidos con usted y espero vernos pronto en nuestra nueva clase. Muy amable.